horror de la guerra que nos muestra los ojos de quienes la sufren. El Palacio de la Alhóndiga de Zamora acoge estos días la exposición Ucrania, la guerra de los civiles. Se trata de un duro testimonio gráfico del conflicto ucraniano. A través del objetivo del fotoperiodista Luis de Vega, enviado especial de El País, la muestra pone rostro al dolor, al miedo y a la resistencia de una población atrapada en la invasión rusa. Vamos a conocer, para empezar, un poco a su autor. En el trabajo de Luis de Vega hay una cualidad poco frecuente: contar el horror sin convertirlo en espectáculo. No necesita levantar la voz para que duela, le basta un detalle humano y una escritura limpia. En una de sus crónicas sobre Ucrania nos relató la muerte de Yana, una joven sanitaria a la que sus vecinos la apodaban como el ángel de Bakhmut. Ahí hay una de las fotos que conmueve, que es donde vemos a una madre que se derrumba ante el cuerpo de su hija, que no llegó a cumplir en los 30. Esa presencia es la que atraviesa esta exposición. La guerra, vista desde aquí, deja de ser una pantalla. Se convierte en vida ordinaria e interrumpida, en miedo cotidiano, en pérdida. Y esa mirada, precisamente por ser concreta, es universal. Nos habla de Ucrania, sí, pero también nos habla de Europa y de nosotros. Luis de Vega escribe y fotografía como si ambas cosas fueran inseparables. Sus textos dan densidad al aire que rodea sus imágenes. Sus imágenes devuelven a sus textos la prueba material de lo narrado. No estamos ante fotos acompañadas o artículos ilustrados, sino ante un mismo relato dicho con dos lenguajes. En su semblanza publicada en El País, recuerda que ha trabajado como periodista y fotógrafo en más de 30 países durante 25 años, que llegó a la sección de internacional del periódico tras reportear en Madrid y que antes trabajó 22 años en ABC con una etapa como corresponsal en el norte de África. Conoce la trastienda del mundo, la frontera, el tránsito y la intemperie. A esa experiencia se suman los reconocimientos que, coincidiendo con la itinerancia de esta exposición, no han dejado de llegarle en los últimos tiempos, todos ellos más que merecidos. La Asociación de la Prensa de Madrid le concedió el premio al mejor periodista del año en 2022 por su cobertura de la invasión rusa. Huelva, su ciudad natal, le otorgó la Medalla de la Ciudad en 2023 y un año más tarde recibió el prestigioso premio Cirilo Rodríguez, del que ya había sido finalista en 2 ocasiones anteriores. En la concesión de ese galardón, el jurado valoró la destreza con la pluma y la cámara de Luis de Vega, en sus trabajos en Ucrania, Israel y Gaza, y su capacidad de contar historias de la calle con rigor, respeto y honestidad. Y es ahí donde se encuentra la brújula de su oficio. Imágenes reales, sin artificios, que documentan la vida cotidiana destrozada por la guerra y que invitan al espectador a mirar de frente una tragedia aún abierta. Estamos mucho más cerca de Ucrania de lo que nos pensamos. Como Miguel bien ha recordado, la mayoría de las personas que vemos en estas fotos en enero y en diciembre del 21 y en enero del 22 nunca pensaron que fueran a ser atropellados por la hormigonera y la pisonadora bélica de Vladimir Putin. La idea de desarrollar esta exposición, es verdad que nunca pensamos en que íbamos a llegar a 2026. El mes que viene se cumplen 4 años de la gran invasión rusa de Ucrania. Es verdad que como periodistas sabemos que la cercanía de una noticia la convierte para nosotros en más importante. No quiero decir que la guerra de Ucrania sea más importante que la que se está desarrollando desde hace décadas en Oriente Próximo, en Siria o en Afganistán o en el corazón de África. Hay decenas de conflictos bélicos abiertos, pero es verdad que desde hace 3 décadas en los Balcanes no sentíamos en carne propia lo que es la locura de la guerra. Decía Miguel, no sabemos hasta cuándo vamos a tener esta tournée de la exposición abierta. Yo me temo que la paz a la que se está refiriendo Trump en los últimos meses es algo en lo que no debemos creer. Es decir, la paz sin justicia no es paz, y todos los acuerdos que están aflorando
pues son una paz fake o de mentira, como podríamos decir en castellano. El título de esta muestra, Ucrania, la guerra de los civiles, nos obliga a detenernos. Nos recuerda que las guerras no son únicamente cuestión de fronteras, ejércitos o estrategias. Son, antes que nada, la interrupción violenta de vidas comunes, de hogares, de escuelas, de trabajos, de amistades o de proyectos familiares. La estadística habla de millones de desplazados, de miles de víctimas, de niños y niñas arrancados de su entorno. Pero estas fotografías nos devuelven los nombres propios, los gestos, las habitaciones, los silencios, la dignidad cotidiana de quienes resisten a la barbarie sin uniforme y sin más arma que la voluntad de seguir viviendo. Como ciudad y como institución pública tenemos el deber de abrir espacios para esta conversación, no solo para comprender lo que sucede lejos de aquí, sino también para reconocer que el sufrimiento civil en una guerra interpela a nuestra propia noción de humanidad. Es decir, ¿qué defendemos? ¿A quién cuidamos? ¿Qué memoria construimos? Y también, ¿qué no estamos dispuestos a normalizar? Esta exposición es una exposición que, ya lo dije la primera vez que la vi, que no habla del conflicto bélico, que no pone el énfasis en los tanques o en el frente de batalla, sino que lo que está es reflejando la realidad de las personas, de los civiles, de esa gente que normalmente en los conflictos es la que más sufre, la que más pérdidas tiene, la que ve truncada su vida de un día para otro y la que permanentemente está en una absoluta debilidad frente a un conflicto que, por los intereses que sean, hay un país invasor, hay un país invadido, y hoy en día en el mundo estamos viendo cómo se está jugando a piezas de Monopoly con toda la realidad geopolítica que existe. En esta exposición no veremos a Putin ni a Zelensky, ni alcaldes, ni grandes cargos militares. Lo que tenemos como protagonista es el hombre y la mujer de la calle. Él mismo lo confesaba en una entrevista en la que se expresaba de manera simple y contundente. He estado con reyes, presidentes, papas y estrellas del deporte, la literatura, el cine o la música, pero me quedo con el hombre de la calle. Ese hombre de la calle es el centro de esta exposición y por eso Luis insiste en que para explicar los grandes acontecimientos hay que bajar al terreno y dar voz a las historias, que más allá de palacios y parlamentos hay que poner nombre y apellidos a la gente. Como él mismo lo resume, una de las cosas que tenemos que hacer los periodistas para explicar los grandes acontecimientos es bajarnos a pie de tierra y dar voz a esas historias. Esa coherencia tiene costes. En 2010 el gobierno de Marruecos le retiró la acreditación como corresponsal de ABC, impidiendo su trabajo, y él respondió sin dramatismo, que no se arrepentía de lo publicado, que esos son los peajes de su oficio y que en realidad es peor, o era peor, para los periodistas locales, marroquíes, porque si les cierran el medio o les quitan el permiso no tienen dónde ir. Ahí se ve la diferencia entre un profesional y un propagandista, en la disposición a pagar el precio de la libertad de prensa. ¿Por qué traer todo esto hoy aquí, a Zamora? Porque una exposición no es solo un acto cultural, es un acto cívico. Y porque la guerra de Ucrania también ha tenido rostro cerca de esta ciudad. Según las cifras oficiales difundidas por la Delegación de Gobierno, hasta el 12 de febrero de 2024 se habían tramitado 241 protecciones temporales de ciudadanos ucranianos en la provincia de Zamora. Detrás de ese número hay hogares, niños, trabajos buscados y duelos que no se cuentan. Y hay un reto compartido, que la acogida no se agote en esa primera ayuda, sino que se traduzca en integración, autonomía y futuro. Esta muestra nace además en el marco del Festival Robert Capa, como ya hemos señalado, que rinde homenaje al gran fotoreportero que narró internacionalmente la tragedia de nuestra guerra civil. Hay un puente inevitable, el sufrimiento de nuestros abuelos y de quienes hoy sufren en Ucrania nos emparenta en lo esencial. Por eso quiero terminar con una idea que Luis de Vega ha formulado con crudeza y claridad. Estamos teniendo muy poca memoria. Quizá para entender lo que ocurre hoy en Europa deberíamos mirar nuestra propia historia y no apartar la vista. En definitiva, deberíamos ser más solidarios.
Llevamos 4 años desde el inicio de la invasión y la resolución del conflicto está todavía lejos, parece ser. Sin embargo, el periodista onubense nos recuerda que es necesario mantener la vigilancia incluso cuando haya terminado este conflicto. Una vez conseguido algo parecido a una estabilización, un alto el fuego, un armisticio, no podemos olvidar que viene la posguerra. Es decir, vamos a tener como periodistas la obligación de seguir hablando de Ucrania y visitando Ucrania bastantes años, por muchos motivos. Es decir, la finalización falsa del conflicto va a hacer que todo esté envuelto en una especie de incertidumbre y de tensión. La reconstrucción del país a todos los niveles, humano y material, va a ser larguísima. El desarme de la población, que probablemente en un porcentaje importante no acepte un final impuesto como el que prevé Estados Unidos, pues hará de Ucrania una zona tremendamente insegura y de fondo, pues como vemos hoy en día, con zonas como Groenlandia, como Venezuela, como Irán, un intento que yo creo por parte de un tridente, que son el presidente de Estados Unidos, el de China y el de Rusia, de alterar y de mandar al garete el orden internacional instituido después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las Naciones Unidas y su mando central son imperfectos, pero son el mejor mecanismo que tenemos ahora mismo para lograr un mundo más o menos cuerdo. Es decir, solucionar los problemas de la manera en que está proponiendo un presidente como Donald Trump aboca a la absoluta desaparición en la práctica del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del multilateralismo en un mundo cada vez más pequeño por las nuevas tecnologías y las comunicaciones y bueno, el hecho de tirar a la basura cualquier acuerdo como el Acuerdo de Ginebra, cualquier tipo de legislación internacional, pues nos abre la puerta de la incertidumbre y del caos. Es decir, yo creo que estos tres señores han convertido el mundo en su monopolio particular. Ucrania es solamente una pequeña parte y... Esta es solo una parada de esta exposición itinerante después de haber pasado, por ejemplo, por Sevilla o por Huelva. Esta exposición ha viajado ya por distintas ciudades de nuestro país. Que hoy esté en Zamora es una oportunidad, pero también una responsabilidad para no mirar hacia otro lado, para escuchar, para hacer preguntas, para recordar que lo que ocurre en Ucrania no es una abstracción y que la violencia contra la población civil nunca puede ser un daño colateral aceptable. Agradezco además la sensibilidad de todas las personas y organizaciones que se sientan hoy en esta mesa y que aportan miradas complementarias, la del mundo del trabajo, la de la cultura, la de la creación artística y la del periodismo. Porque cuando un conflicto armado irrumpe, es la sociedad civil entera la que se ve sacudida. Lo que hoy vemos en estas imágenes es el testimonio de esa sacudida, pero también de la resistencia y de la dignidad. Animo también al Ayuntamiento de Zamora a que haga extensiva la invitación para visitar esta exposición a los colegios de Zamora, porque yo creo que nuestros jóvenes deben de conocer qué es lo que pasa en el mundo y deben de conocerlo a través de una cosa que es estática, como es una fotografía, pero para que ellos puedan hacerse su propia composición del lugar y no las opiniones muchas veces intencionadas de medios de comunicación o de gente que tiene otro tipo de intereses. Yo creo que la fotografía tiene la virtualidad de que ante una fotografía cada uno de nosotras y de nosotros podemos hacer nuestra propia realidad, nuestra propia reflexión, nuestra propia idea de lo que pasa en los sitios. Yo he visitado la exposición ya varias veces porque creo que esta es la 14
ciudad, creo 14 o 15, en la que hemos estado en toda España, y os puedo decir que cada vez que veo una fotografía, la misma fotografía cada vez me refleja o me hace pensar de una manera distinta. Yo creo que esa es la virtualidad del trabajo de Luis de Vega, un trabajo magnífico que él sigue desarrollando. Antes comentábamos, en los próximos días volverá a Ucrania, porque claro, el conflicto empezó en 2022 y estamos en 2025 y el conflicto sigue estando ahí. Y cada día hay miles y miles de mujeres, de hombres, de niños, de ancianos, de ancianas de Ucrania que están sufriendo en estos momentos, con el invierno que viene, una falta absoluta de energía, pasando unas dificultades tremendas, y este sigue siendo un conflicto sin resolver. Y nosotros creemos que hay que trabajar a través de altavoces, como puede ser esta exposición, para que aquellos que tienen la capacidad de parar este conflicto lo hagan de la manera más urgente posible. Por lo tanto, estamos encantados de estar en Zamora. Zamora es una ciudad que siempre nos acoge en las iniciativas de la Fundación con los brazos abiertos, y nuestro compromiso es seguir trabajando por la memoria, por la paz, por el reconocimiento de aquellas personas que sufren, para, en la medida de lo posible, intentar mitigar que esas consecuencias sigan aumentando. Esta es una exposición que nace en el Festival Robert Capa, que con mucha ilusión, con muchas horas de trabajo, se ha sacado adelante los últimos 6-7 años de ediciones que llevamos, y de verdad nos llena de alegría que una de las exposiciones que surge de ese festival lleva ya 15 ciudades, y espero, aunque bueno, me gustaría que esto lo viera mucha gente, estamos en el año 2026, espero que esto se acabe en algún momento. Espero que podamos no tener que seguir con esta exposición porque la guerra ha terminado, porque es una de las cosas que más duelen, en el sentido de que bueno, creo que este conflicto ya es más largo del conflicto que hubo durante la Segunda Guerra Mundial en esa zona, ¿no? Es decir, Rusia ya lleva más tiempo luchando en Ucrania que lo que luchó contra los nazis. Entonces, es decir, llevamos mucho tiempo. Hay una cosa que siempre repetimos, y que esta es una exposición que siempre surge del concepto del nombre, no de la gente. Es un ejemplo del trabajo de Luis de Vega, que ha cubierto otros conflictos, recientemente el de Gaza. Por ello conoce perfectamente el panorama político que se avecina. Creo que como periodistas tenemos por delante un mundo caótico, pero al mismo tiempo tremendamente interesante. Sé que los medios ahora mismo sufren una crisis económica que la principal víctima sea seguramente el periodismo internacional. Yo tengo, entre comillas, la suerte de poder seguir cubriendo conflictos en el exterior para el diario El País, pero pensando con frecuencia en que mandar a un compañero al Congreso de los Diputados o al Estadio Santiago Bernabéu es mucho más barato que mandarme a mí a Jerusalén o al este de Ucrania. No podemos caer en manos de las redes sociales, de decir, bueno, esto se puede cubrir desde Madrid vía Twitter, vía teléfono, vía think tank, con los informes que nos van haciendo. Tenemos que aguantar el tipo, aunque, insisto, tanto medios públicos como privados dependemos de tener dinero para poder seguir yendo a los lugares en los que ocurren las cosas. Y con esta exposición, como bien decía Miguel, queremos darle un poquito una vuelta de tuerca a ese fast food periodístico en el que muchas veces se convierte nuestro trabajo, casi siempre visto a vuela pluma en pantallas y cada vez menos en papel. Es decir, todas las fotos que hay aquí no estaban en origen hechas para estar colgadas en una sala como la de la Alhóndiga, pero han acabado aquí en un intento de que en este correr diario que llevamos de sobrecargas de información de todo tipo, podamos detenernos, aunque sea unos segundos en cada una de ellas, y podamos llegar a acercarnos a historias como la de Larisa, como la de Natalia, como la de la pequeña Emma y el horror de la huida, su madre Julia, ¿no? Tratar de poner nombres a las estadísticas, a los datos, y que pensemos que Zamora, 4.000 kilómetros de Ucrania, está mucho más cerca de lo que pensamos, en un mundo en el que el desarrollo
armamentístico convierten estas distancias en prácticamente muy pocos minutos a tiros de misil. Una exposición en la que participa la Fundación Manuel Fernández Lito, que es una institución española dedicada a fomentar el debate y proponer soluciones a retos laborales, económicos y sociales. Promueve la cultura y, como no, defiende los derechos humanos. La Fundación Manuel Fernández Lito tiene un compromiso con todo lo que tiene que ver con la cultura, con la memoria, con el mundo del trabajo. Y cuando ya hace 3 años ya va a hacer que empezamos con esta historia de la exposición de Ucrania, la guerra de los civiles, pues nos comprometimos a que mientras ese drama siga existiendo, poder trasladar esta exposición a diferentes lugares de nuestro país para que la gente pueda percibir a través de la mirada y de la fotografía de Luis de Vega cuál es la realidad de lo que pasa en este conflicto, como podría ocurrir en otros muchos conflictos, como ha dicho Sandra, el tema de Gaza, pero no nos olvidemos de todo lo que pasa en el continente africano y en otros lugares del mundo donde, por desgracia, está habiendo masacres, está habiendo violación de los derechos humanos de una manera permanente. Sin embargo, esta exposición no se ha creado simplemente lanzando las fotos al aire. No, ha sido un trabajo concienzudo en el que también han colaborado Miguel Sánchez Moñita y Tomás Zarza. Nosotros, Tomás y yo, como miembros de la Universidad y de la Academia de Bellas Artes, lo que hicimos fue, nos llamó mucho la atención la mirada que tenía Luis de Vega en sus imágenes, y lo que hicimos fue intentar transformar un discurso periodístico de la inmediatez en un discurso más sosegado, más calmado, que se pudiera transformar en una exposición que la gente dedicara un rato largo a leer las cartelas, porque en cada cartela hay la historia de una persona, y podéis encontrar la historia de Emma, la hija de Julia, que, si no me equivoco, ahora debe tener ya cerca de 5 años. Y ahora 4 y pico debe tener. 4. Y veréis aquí que está en brazos de un soldado y pues intentando cruzar, intentando ponerse a salvo. Y la veréis con meses, ¿no? Y ya esa niña, pues que a veces Luis nos manda fotos de cómo está Emma ahora, guapísima, pero esa niña ya tiene 4 años y pico, ¿no? Es decir, es una niña que nació en el conflicto y sigue viviendo en un conflicto constante. Tomás y yo lo que hemos hecho ha sido reorganizar lo que decíamos, ese discurso lineal que viene del mundo periodístico, y esa cronología la hemos transformado en conceptos. Hemos agrupado las imágenes, no están agrupadas de forma cronológica, sino están agrupadas por conceptos. Los inicios de la incredulidad, es decir, los inicios en los que la gente no se creía que se estaba produciendo una invasión en su país. Una de las cosas que siempre dice Luis es que esa gente era como nosotros hace 4 años y jamás pensaron que iban a estar en un conflicto como el que están metido tiempo después. También hay una parte dedicada a la supervivencia, es decir, cómo la gente sobrevive a una situación que no han buscado y que se les ha venido encima. También otra dedicada al dolor y a la violencia. Vais a ver muchas fotografías muy duras, pero que a la vez se mezclan con fotografías que están llenas de vida. Veréis en una de esas paredes que hay mucho dolor, pero en medio de la pared hay una fotografía de una boda, justo al lado de unas fotografías más duras que hay, que es un ataque a un convoy que hubo al principio de la guerra. Entonces, esa mirada que siempre que nosotros intentamos transformar ese discurso en un discurso de conceptos. Y simplemente agradecer que os toméis el tiempo para leer las cartelas, que disfrutéis de lo que es ese viaje, ¿no? por la vida de otras personas que son como nosotros, y que no nos olvidemos de que el sufrimiento y el dolor está en cada una de esas imágenes, y que espero que en algún momento podamos parar de mover esa exposición, porque significa que la guerra ha terminado. Pero nada de ello sería posible sin el papel de Luis de Vega. Las imágenes son sobre todo del inicio del conflicto, porque ahí estuvo él. Mi llegada a Ucrania es un poco sorpresiva, yo no había estado nunca. A mí me dicen si puedo acompañar, si puedo ir a echar una mano a la corresponsal del país en Moscú, que estaba ya en Ucrania, y yo aterrizo en la noche del miércoles 23 de febrero de 2022, la misma noche en la que avanzan los tanques de Putin. Ese es mi primer viaje. Desde entonces es verdad que he ido alternando, después del ataque de Hamas, visitas entre Jerusalén y Ucrania, pero no sé, 10, 12, 15 viajes he podido hacer. El último ha sido a finales de 2025, he estado 2 meses y medio, y es verdad que no está actualizada la exposición.
no sé cuándo la cerramos, creo que es el primer año de guerra, y desde entonces pues es verdad que hemos pensado en tratar de actualizarla porque no era, es algo que se nos ha ido un poco de las manos, pero no hemos tenido todavía tiempo. Pero es verdad que el corazón de lo que representa está aquí, es decir, cómo un país de 40 millones de habitantes, de 600.000 kilómetros cuadrados, un poco más que España, con un 20% en manos de los rusos, sufre no solamente los que están de uniforme, los que, como dice Félix, están con los tanques y las trincheras, sino aquellos que viven, por ejemplo, en la misma frontera de Polonia, a 1 millar de kilómetros del Donbass, de donde están los rusos. Los civiles son víctimas en toda Ucrania, incluso los que están de refugiados en distintos países de Europa, entre ellos España. Y durante el avance de la invasión ha podido comprobar de primera mano cómo evoluciona el armamento y la forma de hacer guerra. Ahora las principales amenazas están en el aire. Ha sido muy duro porque hay una evolución en el conflicto armado, básicamente, y es el gran protagonismo de los drones. Es decir, más allá de la geopolítica, de la geoestrategia, de esa envoltura de plan de paz que le quiere dar Donald Trump con su llegada por segunda vez a la Casa Blanca, sobre el terreno yo encontraba, cuando tú te acercabas al frente en 2023 y estabas en los puntos de estabilización de donde son evacuados los heridos, la inmensa mayoría de las muertes y heridos eran por minas, y ahora mismo la inmensa mayoría de las víctimas, hablamos de más del 90%, son por acción de los drones. Drones de todo tipo, drones de larguísimo alcance, que llegan a más de 1000 kilómetros, a pequeños drones Mavic que podemos tener nosotros para pasar el fin de semana aquí en el río Zamora, que en media hora se le pone una batería, 800 gramos de carga explosiva y una GoPro y lo convertimos en un dron de ataque. Es decir, nosotros ahora mismo para movernos en el frente prácticamente es obligatorio llevar un detector de drones porque la línea del frente se ha ensanchado mucho. Antes con tanques, con morteros, sabías que había una línea de 3-4 kilómetros de posiciones de un lado a otro. Ahora mismo vas circulando con un coche civil por una carretera a 20 kilómetros, 25 de posiciones rusas y perfectamente eres una amenaza por la presencia de los drones, muy lejos de lo que antes considerábamos la línea de contacto de los dos ejércitos. Eso ha cambiado totalmente, no solo para los que visten uniforme, sino para los miles de personas que siguen estando en esa, lo que se llama en inglés la kill zone, ¿no? Ciudades como Kramatorsk, como Sloviansk, ves que siguen algunas tiendas abiertas, algunos supermercados, la gente sigue siendo reticente a ser evacuada, pero viven constantemente bajo la presencia de drones rusos prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Y 2025 prácticamente lo que ha hecho es convertir Ucrania en el primer conflicto armado de la historia en el que los drones imponen su ley. Hablamos de drones, prácticamente siempre pensamos en drones aéreos. Estamos hablando de drones terrestres, de drones marinos y de drones submarinos que se han utilizado por primera vez en las últimas semanas también. Pero lo importante es que es una exposición en la que se muestra el dolor, lo mal que lo han pasado los ucranianos. Uno de los asuntos que yo a nivel particular y en general todos acabamos abordando es la salud mental de la población que vive en un conflicto armado. Es decir, no hace falta que estés de uniforme en el frente para vivir constantemente bajo la sensación de que no sabes qué va a ser de tu vida, o bien porque tienes familiares, hijos, padres, hermanos. Hay un porcentaje también importante de mujeres que han engrosado las Fuerzas Armadas por imposiciones del conflicto. El estado de la población es que cada vez encuentras menos hueco al optimismo. Es normal. O sea, ves que la ley que asiste
la razón que asiste a los ucranianos no vale prácticamente para nada y que todas las soluciones que se están blandiendo en la comunidad internacional, incluso dentro de la Unión Europea, pasan por que para buscar la paz que cedan parte del territorio. Hombre, entonces estamos ya abriendo la puerta a que la ilegalidad se convierta en norma, ¿no? Es lo que os decía, es decir, hacer un nuevo orden mundial en el que el poderoso, independientemente de instituciones como Naciones Unidas o la Unión Europea, imponga una solución que está totalmente fuera de la legislación, de los derechos humanos y de todo lo que el mundo trabajó para crear un orden más o menos establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Una muestra que no busca impactar solo con imágenes, sino provocar reflexión y memoria. El trabajo de Luis de Vega, iniciado incluso antes del estallido de la guerra en febrero de 2022, reivindica el valor del periodismo sobre el terreno y la necesidad de no olvidar a las víctimas civiles. Tras su paso por ciudades como Huelva y Sevilla, Ucrania, la guerra de los civiles, llega ahora a Zamora para recordarnos que detrás de cada conflicto hay vidas rotas que merecen ser contadas.